Pues arrancamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar cubriendo en esta charla? Pues en esta charla les voy a platicar 3 frameworks de manera muy general, que es el de Design Thinking, Lean Startup y Agile, para posteriormente entender cómo se articulan o cómo se engranan estos marcos de trabajo, y también compartirles algunos retos que se presentan al navegar o implementarlos en el tema de innovación a través de los 3. Y bueno, luego entraremos al tema de las preguntas y respuestas. Pues muy bien, pues si empezáramos con el primer framework que sería Design Thinking, me gustaría empezar explicando Design Thinking con la siguiente imagen. Si ahorita yo les preguntara, si observan esta imagen, pues ¿qué es lo que observan, no? Pues ven ahí, probablemente me responderían que están viendo ahí un apicultor. Y una pregunta que yo les haría, oye, ¿y por qué este apicultor pues lleva ese traje tan aparatoso? Entonces, probablemente muchos de ustedes me van a decir, oye, pues es para cuidarse de las picaduras de las abejas, es para que obviamente que las abejas no les vayan a picar el rostro y demás. Si tuviéramos la oportunidad de entrevistar o platicar con este apicultor, pues tal vez también nos revalidaría estas respuestas que dimos y probablemente también nos dé otros insights u otras necesidades por las cuales él utiliza este traje. Y es probablemente que en estas necesidades que nos comparta, una de ellas es que el traje lo utiliza para recoger miel, que es esta actividad y esta tarea por la cual él tiene que vestirse de esa manera. Entonces, lo que estamos buscando de alguna manera con utilizar Design Thinking es que, pues sí, efectivamente, a simple vista pudiéramos entender que es protegerse de la picadura de las abejas, pero empezar a entender un poco más la necesidad del usuario, pues podemos tener otra perspectiva. Entonces, lo que estamos buscando con este marco de trabajo que es Design Thinking es ir a profundizar, ¿sí? Mucho más allá de esa razón obvia por la cual en este caso este usuario, este apicultor está utilizando el traje como tal. Y a partir de poder, ahora sí que entrar a profundizar, poder generar insights y poder resolverle o ofrecerle soluciones que va mucho más allá de lo que es obvio. Y esto fue, en este caso, con el ejemplo de la miel, pues fue lo que hizo esta empresa que se llama Flowhive, entendiendo que la razón que utilizaban el traje era pues para recolectar miel, también se dio cuenta que en el proceso de recolectar miel se dañaban o se lastimaban o se mataban abejas y pues también dijeron, oye, ¿cómo podemos prescindir del traje? Y desarrollaron esta casita que se ve por aquí, que está en un proceso muy interesante, que los invito a que luego lo consulten ahí en internet, en donde ahora sí que sin necesidad de utilizar traje, las abejas pueden seguir produciendo, va la persona a recolectar, incluso está muy impresionante porque podemos ver incluso a un niño que literal entra con el bote de vacío, le abre esa llave, recoge la miel y no es atacado por las abejas. Entonces, Design Thinking de alguna manera nos está invitando a ir a resolver necesidades que tienen nuestros usuarios mucho más allá de las que son así como que a simple vista evidente. Entonces, entrando a entender así qué es Design Thinking, es un proceso para solución creativa de problemas, que tiene precisamente como el centro el usuario, el humano, y a partir de ahí, pues va a identificar estos retos o problemas que tiene, va a proponer soluciones. Y después de proponer estas soluciones, pues hay que también validarlas o evaluarlas desde una factibilidad tecnológica y una viabilidad económica. Nomás con un poquito de contexto de los antecedentes de Design Thinking, tiene sus orígenes en la Universidad de Stanford y el despacho de consultoría de IDEO, y empieza como una manera, un proceso para desarrollar productos. Es como se empieza a utilizar. Sin embargo, como lo hemos visto, pues se vuelve una manera también de desarrollar ciertos servicios como tal. Algo importante que hay que señalar que es un proceso no lineal, es iterativo. Entonces aquí lo primero que hay que remarcar es que es un proceso. Entonces, para aquellos que somos muy hemisferio izquierdo, que tenemos que ser muy cuadrados, Design Thinking nos muestra ciertos pasos que nos pueden ayudar precisamente a entender la necesidad del usuario e innovar. Y si lo vemos
de alguna manera en ese proceso son 5 grandes etapas. La primera etapa es precisamente el generar empatía con el usuario, y esta empatía se hace a través de entrevistar, de platicar o simplemente de observar a un usuario en un entorno. Y de esta investigación, de alguna manera cualitativa, la cual nos va a generar mucha información, tenemos que empezar a sintetizarla a través de otras herramientas que la misma metodología nos propone para ir generando ciertos insights o descubrimientos, lo cual nos va a hacer, estos insights nos sirven como base para definir el problema que vamos a resolver. Por ahí decía Einstein que si él tuviera 1 hora para resolver un problema, le tomaría 55 minutos en determinar la pregunta apropiada, porque una vez que tuviera esta pregunta correcta, podría resolver el problema en los minutos restantes. Entonces, se vuelve bien importante el proceso de Design Thinking, el que podamos entender, ¿sí?, cuál es el problema y cómo lo planteamos en la manera de pregunta, para ahora sí poder, con esa pregunta poderosa, poder pasar a la fase de ideación, generar esta lluvia de ideas, empezar a priorizar, y a partir de esta priorización de ideas y de posibles soluciones, empezar a generar prototipos, los cuales prototipos son estos experimentos, los cuales de alguna manera vamos a salir a probar con el usuario para poder tener una retroalimentación y estar iterando para poder obviamente entregar una solución potencialmente factible que solucione la necesidad. Entonces, de aquí lo que podemos rescatar de Design Thinking es que es un proceso que no es lineal, es un proceso iterativo, y en algunas ocasiones, aunque está mostrado aquí en este esquema como un proceso así de 5 etapas, es un proceso que vamos a ir y venir de una etapa a otra. A veces entramos sin querer, digamos, a una etapa y tenemos que estar muy claros de cuándo termina una etapa o cuándo entra la otra. Nomás a manera de referencia en CEDIM, Design Thinking es la columna vertebral de todos los programas de licenciatura. Todos los alumnos de alguna manera embeben este framework para generar soluciones a clientes reales. Y bueno, también tenemos aquí el programa de innovación y pensamiento y diseño, la cual, como les mencionó Raquel, yo soy, digamos, egresado de esto y me ha servido bastante para mi práctica. Pues muy bien. Pasando al segundo framework, que es Lean Startup. Para entender un poquito este framework, déjenme les platico la siguiente, o vamos a verlo como el siguiente ejemplo. Imagínate que es el año 2014 y te voy a invitar a que seamos socios de un negocio. Y en el 2014, aquí en México, aquí en Nuevo León, en Monterrey, hubo un boom de los alimentos gluten free, de los alimentos orgánicos. Y está comenzando esta efervescencia. Entonces, te invito a que seamos socios de este negocio y vamos a comercializar productos. Entonces, si tenemos esta primera reunión en donde estamos rebotando ideas, te preguntaré, oye, pues ¿por dónde empezamos? ¿Qué hacemos? Y probablemente muchos de ustedes me dirían, pues vamos empezando desde buscar proveedores, vamos a explorar y desarrollar ciertos canales de ventas, vamos a buscar una bodega, vamos a acondicionarla con racks, vamos a comprar tal vez un camión para el reparto, contratemos vendedores, compradores, obviamente a los operadores del almacén, vamos a dar de alta a la empresa de manera fiscal y con todas las autoridades. Todo esto, de alguna manera, son actividades que haríamos de un enfoque muy tradicional al momento de comenzar a hacer un negocio, ¿ok? Ahora bien, les voy a platicar qué es lo que pasó en el 2014. En el 2014, como les decía, con este boom de alimentos gluten free, tenía el caso de un familiar muy cercano que tiene enfermedad celíaca, es decir, que ellos realmente no pueden comer nada que tenga gluten, y la cual yo veía que sufría o la pasaba muy mal porque no tenía accesible pues una oferta de alimentos, estaba muy limitada. Entonces, pues dije, pues ¿sabes qué? Pues tengo este caso aquí muy cercano, pues veo que está efervesciendo este tema de los alimentos orgánicos y gluten free incluido, pues voy a empezar a hacer una distribuidora. Y también, pues la opción de venderlo online, ¿no? Era como que mi proyecto de negocio. Y pues bien, les doy bien sincero, comencé con esta idea, con el enfoque tradicional, comencé a contactar proveedores, el cual los proveedores pues me brindaron toda la información para venderme el producto, me pasaron precios, cantidades y demás, empecé a revisar números
y los precios que me daban, aunque eran muy competitivos para empezar a arrancar, me obligaban a que tenía que comprarles una tarima de cada producto. Entonces, al momento de estar haciendo una corrida financiera y demás, pues sobrepasaba mis capacidades económicas en ese momento, pensando en que tenía que invertir en bastante inventario, rentar una bodega donde almacenarlo y demás. Entonces fue cuando de alguna manera comencé a buscar alternativas para llevar mi emprendimiento y conocí la metodología de Lean Startup. ¿Y qué fue lo que hice? Pues hice este proyecto, que a lo mejor lo conocieron, la tienda Gluten Free. Si no la conocieron, no importa, fue un experimento. ¿Qué fue lo que hice? Levanté una landing page, me inventé un logotipo, el cual aquí los diseñadores pudieran estarse ahorita retorciendo porque fue un logotipo muy feo. Armé esta página en 20 minutos. Eso sí, compré el dominio tiendaglutenfree.com.mx, la subí a internet, puse ahí información de cómo iba a funcionar en cuanto a cómo debía estar el pedido y demás. Le puse ese llenado ahí de descarga del catálogo de productos y la subí. En el Inter me fui aquí a las tiendas locales para ver qué productos ya existían en aquel de gluten free. Tomé nota de los precios, llegué aquí a la casa, me metí a las páginas de los, eh, de los proveedores de las marcas, descargué ahí las fotografías e hice en un PowerPoint muy feo, pero muy funcional, mi catálogo, y con esas fotos de los proveedores de las marcas subí el catálogo y eso es lo que estaba, lo que podían descargar. Y lo que empecé de alguna manera a monitorear era qué tantas personas descargaban el catálogo, quién me mandaba en su momento una petición porque había un correo, oye, quiero comprar tus productos, y si me lo llegaban a pedir, pues trabajaba ahora sí que les mandaba un Excel, me llenaban el Excel con el pedido, me decían en qué parte de la República se encontraban, le hacían los números, con el envío incluido, les decía, aquí está mi cuenta, págame, me pagaban y con su dinero iba al supermercado, compraba los artículos, pasaba a la paquetería y se los mandaba. Entonces, con toda esta cuestión, ¿qué fue lo que me permitió? Que eso es lo que está embebido en la parte de Lean Startup, pues me permitió, pues uno, identificar si era potencial negocio o no. Identificar incluso, entender de dónde venían mis clientes, geográficamente en dónde estaban ubicados y también validar si tenía oportunidades o no de hacer negocio. Y todo esto, que la idea era tener un comercio electrónico, fue a través de un concierge, un formato concierge en donde yo hacía todo muy mecánicamente. Entonces, en general, qué es lo que busca Lean Startup? Que de una manera muy tradicional, el haber lanzado este emprendimiento de tradicional me iba a costar mucho dinero, cuando hacerlo de una manera muy esbelta, pues fue una inversión mínima. También en la otra parte me hubiera costado mucho o me hubiera invertido mucho tiempo en validar, ver si había negocio, y esto la verdad fue poco tiempo lo que lo invertí. Y lo que estábamos buscando era precisamente el generar información, el generar conocimiento, ¿sí? Cuando a lo mejor del otro, con mucha inversión, mucho tiempo, iba a generar poco conocimiento o iba a ser muy costoso. Entonces, Lean Startup, hablando en la definición que es, como lo define Eric Rice, quien propone esta metodología, es una institución humana diseñada para crear un nuevo producto y servicio bajo condiciones de extrema incertidumbre. O sea, no conocemos o tenemos poca información. Y lo que de alguna manera nos ayuda esta metodología es abordar, ¿sí?, de manera muy sistemática la incertidumbre a través de hacer iteraciones rápidas y aprender del mercado, aprender realmente del cliente. Entonces nos va a ayudar de alguna manera a validar. Lo que estamos buscando responder con este framework es, de alguna manera, dos preguntas críticas de una manera muy principal. Es si debemos o no debemos construir el negocio, o sea, el producto o el servicio, y también cómo podemos de alguna manera aumentar las probabilidades de éxito con la metodología. El framework, como lo plasma el autor, es un ciclo que es en inglés el Build, Measure, Learn, o construye, mide y aprende. Y todo esto lo que estamos haciendo son partir de ciertas hipótesis, que las hipótesis tienen que ver con relacionado al cliente, si sabemos si es el cliente al que tenemos que validar, si es un cliente factible, si hay un problema que queremos resolver, o si la solución que proponemos es la válida.
Entonces, partimos con esa hipótesis, construimos algo que se parece a la solución, que en inglés es el MVP, es el producto mínimo viable, que en este caso que les platiqué fue mi landing page, y hay muchas maneras diferentes de hacer MVP. A manera de anécdota, Dropbox así fue como inició. Dropbox hizo, utilizando esta metodología de Lean Startup, su MVP fue igual un landing page en donde ponía un video de cómo funcionaba Dropbox y si estabas interesado dejabas tu correo. Y todo eso fue sin haber escrito una línea de código. Ya que validaron que había potencial de mercado y que era una solución y un problema, o sea, tenían una solución ante un problema, ahora sí comenzaron el desarrollo como tal. Entonces hay muchas maneras de cómo se pueden hacer estas MVPs, desde un pitch, un videoblog. Hay unos que le llaman la cortina de humo. Se parece como que todo está listo para que funcione y a lo mejor la cortina de humo es llegas al botón de compra y empieza a fallar, pero atrás tú estás monitoreando que la gente ya le dio clic a ese botón o esa intención de compra. O está pues esta cuestión del concierge o del mago de Oz, ¿no? Si se acuerdan del cuento del mago de Oz, que todo lo veían como ese gran ser y era algo que movía todo y atrás era pues una persona muy pequeña moviendo todos los fierros de manera muy manual. Entonces, todo esto, productos mínimos viables nos ayudan a medir, a generar aprendizaje y a pivotear o perseverar. ¿Qué es pivotear? El cambiar de alguna manera la estrategia, pero no cambiamos la visión, o perseverar, seguimos a lo mejor dando un poquito más de tiempo a ese experimento para seguir aprendiendo más. Entonces, esto es Lean Startup. Ahora, en el tema ágil, déjame platicarles de dónde viene todo esto. A lo mejor con estas cuestiones lo entendemos fácil. Uno, vamos a platicando de la siguiente manera. Si un problema es conocido y tenemos una solución conocida, la manera de abordarlo sería a través, a lo mejor, de desarrollar un plan de trabajo. Y a lo mejor ahí puede ser un cronograma. O sea, ya sabemos lo que es el problema y tenemos la manera de solucionarlo. Entonces, ¿de dónde viene Agile? Resulta que los programadores de sistemas estaban utilizando todo lo que eran las herramientas de PMP o de PMI, que es precisamente el utilizar o abordar un proyecto, administrar el proyecto con gráficas de Gantt. Entonces, ¿cómo se veía su día a día? Hacían un levantamiento de los requerimientos del cliente, del código, de qué es lo que quería que hiciera la funcionalidad, regresaban a la oficina, hacían toda esta planeación de cronogramas, los Gantt, se asignaban tareas y comenzaban a trabajar. Y por ahí, después de un par de semanas, meses, tenían una reunión digamos, de entrega o de muestra con los clientes, presentaban y ¿qué creen que pasaba? Pues comenzaban todos los cambios. El cliente hacía nuevas peticiones o el cliente de repente desde cuestiones muy de fondo o de forma tenía nuevas inquietudes y todo entonces el trabajo que se había hecho durante esas semanas o meses, pues era casi un código o trabajo que se tenía que tirar a la basura. Entonces, ellos empezaron a cambiar la manera en cómo administrar sus proyectos, en donde decían, bueno, el problema ya sabemos qué es lo que le duele al cliente. Sin embargo, la solución no es conocida. Entonces, la práctica tradicional que tenían, porque esta era su realidad, problema conocido, solución no conocida, pues no servían las técnicas de administración de proyectos. Entonces fue cuando empezaron a desarrollar todas las herramientas o las prácticas ágiles, Scrum siendo una de ellas, y fue como empezaron a cambiar la manera en cómo desarrollaban el software. Entonces, ¿qué es Agile? Agile es una metodología que nos asegura agilidad, flexibilidad y adaptabilidad durante el desarrollo. Es lo que utilizan los programadores. Y lo que haces es que estás entregando pequeños lotes, digamos, de producción, en donde son entregas incrementales y funcionales de un producto. Es decir, lo que se comprometen a entregar ya le sirve de alguna manera al usuario o al cliente. Y es esta noción que a veces tenemos también en muchos de los, a veces, software que utilizamos, que vivimos en el mundo de los betas. O sea, piensa qué software que utilizas está ya totalmente terminado. O sea,
estamos cada cierto tiempo bajando las actualizaciones y así los compramos y así los consumimos. O sea, ya nos acostumbramos a estar trabajando con estas versiones betas que funcionan, nos dan un cierto desempeño y eventualmente van a irlas mejorando. Entonces, esa es la noción, digamos, del tema incremental y funcional. En el tema ágil, como empezaron a surgir muchas, digamos, prácticas y todos decían que eran ágiles, se pusieron de acuerdo a decir, bueno, ¿qué es ágil y qué no es ágil? Y esto es bien importante para entender el concepto ágil. Y generaron un manifiesto de 4 puntos, digamos, los gurús de este framework. Y ellos dicen que valoran más los individuos y las interacciones sobre los procesos y herramientas. Es decir, valoramos más el cara a cara, nuestra interacción, sobre todas las herramientas que pueden existir alrededor para entendernos. Se valora más un software funcionando a una documentación exhaustiva. O sea, prefiero entregarte un producto que funcione a entregarte toda una carpeta muy grande documentando qué hacer y qué no hacer, ¿sí? Y de un software que no funciona, ¿sí? Se valora también mucho la colaboración entre el cliente sobre la negociación contractual. Es decir, sí, efectivamente tenemos un acuerdo, sin embargo, este puede estar cambiando por las necesidades que tienes tú como cliente. Y se valora mucho la respuesta al cambio sobre seguir un plan. Aquí la planeación, como es algo muy incierto también o va cambiando y adaptándose, se planea para periodos breves, ¿ok? Entonces, la manera de cómo funciona ágil, la manera de un framework es, se recibe el input de los stakeholders, de los clientes como tal, se tiene una sesión de planeación de un sprint. Un sprint es un periodo de tiempo muy corto, vamos a decir 1, 2, 3 semanas es un sprint, en donde se va a planear para el trabajo de ese tiempo o de ese horizonte de tiempo. Todos los días se tiene una junta diaria en donde el equipo que está desarrollando la solución toca base para ver en qué van sus avances o qué problemas han enfrentado. Y terminando el sprint, viene una revisión, digamos, con el cliente, en donde se hace esa entrega de los avances, se recibe retroalimentación y se toman en cuenta las recomendaciones. El equipo tiene un espacio para aprender y mejorar su proceso y ahora sí vuelve a comenzar este ciclo. Entonces, lo que estamos haciendo o lo que hacen los equipos ágiles es estar precisamente teniendo muy de cerca, escuchando al cliente las necesidades y estarse adaptando. Y eso les permite estar moviendo. Entonces, en vez de pasar meses sin conocer o tener retroalimentación del cliente, a lo mejor en una semana, si algo no le gustó al cliente, pues es mucho más fácil desechar, digamos, el total del trabajo de una semana a meses de trabajo. Entonces, eso es lo que de alguna manera es el tema de agilidad. Le imprime velocidad y nos vamos acercando cada vez más a la entrega funcional de nuestro producto y servicio. Ahora, hasta este momento, pues si vemos las 3 frameworks, pues digamos que tienen cada uno sus usuarios o sus propósitos muy definidos. Sin minimizar ninguna, digamos de alguna manera, Design Thinking es una herramienta que nos puede ayudar a explorar ideas y llegar a una solución. El Lean Startup es un proceso que nos va a ayudar a diseñar, investigar, ¿sí? Si un producto tiene alguna cuestión, factibilidad de ser lanzado al mercado, si lo vemos de esa manera. Y Agile, pues lo podemos encasillar como un desarrollo de software que entrega con calidad y con funcionalidad. Eso es lo que, si vemos las 3 herramientas de manera aislada. Ahora sí, al momento de hablar de esta alineación o de este engranaje, es donde se empieza a tornar bastante interesante. Son métodos similares en esta cuestión de que son iterativos, que todos los 3 herramientas escuchan mucho al cliente o al usuario como tal, pero de alguna manera en sus principios son mindsets un poquito también diferentes. Entonces, Design Thinking nos va a ayudar de alguna manera a explorar el problema. El Lean Startup nos va a ayudar a construir la cosa correcta o el producto correcto, y las herramientas Agile nos van a ayudar a construirla de manera correcta, ¿ok? Entonces, el empezar en este macronivel, es como empezamos a ver cómo se empiezan a traslapar un poco las metodologías para generar precisamente un producto, un servicio con innovación, desde entender al cliente
hasta llevarlo al desarrollo. Ahora, son diferentes objetivos y mentalidades cada una de estas herramientas. Sin embargo, lo que nos ayudan es a navegar este continuo de un mundo muy incierto, ¿sí? A un mundo de certeza. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero decir? Es que de repente tenemos una idea para innovar o andamos buscando alguna oportunidad que se ve así muy difusa y estas herramientas nos van a ayudar de alguna manera a ir decantando o a ir eh, afinando un poquito más qué debemos de hacer en cada una de las etapas. Entonces, Design Thinking, nomás reiterando, nos va a ayudar a descubrir oportunidades, o sea, en ese caos, en esa difusión de oportunidades que tenemos, nos puede ayudar a descubrir oportunidades y encontrar precisamente qué problemas vale la pena resolver. ¿Sí? O sea, tenemos muchos problemas a resolver, pero ¿cuáles son relevantes para un cliente, un usuario, un mercado? Después de ahí, Lean Startup nos va a ayudar a reducir el riesgo de ese posible proyecto a un emprendimiento a través de experimentar y aprender. ¿Sí? Entonces va a ir haciendo todavía más certero el camino. Y finalmente, Agile nos va a ayudar a imprimirle velocidad para poder desarrollar o entregar, aquí dice un código, utilizando el lenguaje de los programadores, pero un producto de alta calidad. ¿Sí? Agile, aquí hago una aclaración, es una herramienta que surge con los desarrolladores de software, pero que puede ser aplicada a cualquier equipo que esté desarrollando o administrando un proyecto que tenga esas características de incertidumbre, muchos cambios, etc. Entonces, estamos pasando con todo esto, alineación y con este engranaje de una exploración de ideas a poder explotarlo en un producto, un servicio que podamos llevar a rápido de alguna manera al mercado. Entonces, esto se resume en esta gráfica que la consultoría Gartner nos desarrolló, que cómo las tres herramientas se van enlazando, ¿no? Entonces, si empezamos a ver lo que estamos buscando de innovar, y la innovación de alguna manera es ir y venir del mundo de lo concreto al abstracto, pues de alguna manera las herramientas nos permiten estar moviéndonos en esos dos sentidos. Design Thinking, como les decía, nos va a ayudar a entender el problema y la necesidad del cliente. Entonces vamos a entender si el problema es un problema para nuestro cliente. Entonces vamos a empezar con esa, como vimos, la etapa de empatizar, algo muy concreto. Después de ahí pasaremos a la parte de la abstracción, de la definición del problema y empezar a generar ideas para empezar a bajar a los prototipos, que hasta ahí, de alguna manera, Design Thinking, como que pudiéramos decir que se concluye el framework. Pero luego viene esta parte del Lean Startup, que si ya tenemos un prototipo, que puede ser un MVP, pues cómo este MVP lo llevamos a través del proceso de construirlo, construirlo, medirlo y aprender de él. Y esto nos va a estar dando varias iteraciones, ¿sí? Donde vamos a ir perfeccionando nuestros prototipos y también ir generando estos insights. Para después de ahí pasar, ahora sí ya que tenemos algo, un conocimiento más certero de lo que quiere el cliente, ahora sí pasemos al desarrollo final o a la solución que las herramientas Agile, en este caso un Scrum, nos puede ayudar, donde vamos a pasar a planear, digamos, lo que se va a entregar esta semana, poderlo llevar a tareas más pequeñas y poder hacer entregas funcionales de lo que se acerca a nuestra solución. Entonces, es así como las tres herramientas se empiezan a anclar y nos pueden dar esta velocidad o este mapa en el cuando debemos de innovar, que de repente pues existen muchas herramientas para innovar, pero bueno, esto puede ser una buena manera de cómo ir llevando secuencialmente la innovación. ¿Ok? ¿Cuáles son los retos que les invito o que nos hemos enfrentado al momento de estar utilizando los tres frameworks? Y son también una serie de recomendaciones. Uno es que mantengamos una misma visión cuando estamos involucrando a utilizar los tres. ¿Por qué? Porque de repente se puede ser muy fácil de decir, es que Design Thinking lo utilizan los diseñadores y el Lean Startup es una metodología que utilizan los emprendedores y Agile es para programadores. Entonces, cuando estamos haciendo un proceso de innovación
conjuntando estas tres metodologías, pues veamos la misma visión. Tenemos una gran meta que lograr. Requieres también mucha colaboración entre equipos multidisciplinarios. Y es lo que les decía, de repente pudiera ser muy fácil el decir, mira, que hay, esta es una etapa para los thinkers y esta es para los que hacen, o sea, los doers, cuando pues, de repente un thinker tiene que pues, ensuciarse las manos y hacerlo y un doer tiene que también pues, echarle un poquito de coco. Y tenemos que probablemente pisar o invadir o visitar otras áreas o otras disciplinas que no son las que nosotros usualmente nos movemos, ¿sí? Es muy importante que tengamos en cuenta que todo esto es un proceso iterativo y no es lineal. Entonces, así como si en cada una de las metodologías hacemos iteración, pues en esta también vamos a estar haciendo iteración de una metodología a otra. Y eso muchas veces, y más cuando estamos en los momentos de abstracción, nos puede dar mucho parálisis por análisis. De por sí cada uno de los procesos generas muchos insights, mucho aprendizaje. El utilizar los tres vas a generar muchísimos más y de repente puede ser un momento que te sientan los equipos abrumados por no saber por dónde comenzar. Hay que estar capitalizando los aprendizajes que se vayan generando y esa capitalizar aprendizajes, el proceso va a generar muchos productos y cuando hago los productos va a generar muchas ideas, entonces es altamente recomendable que tengas por ahí tu repositorio de ideas. El alinear o el engranar los tres procesos, véanlo como si fuera un proceso de refinería de petróleo. O sea, el petróleo sacamos muchos productos en diferentes etapas. Lo mismo ocurre cuando utilizamos las tres. Vamos a sacar muchas ideas, muchos productos que de repente va a ser muy tentador seguir explorándolos. Hay veces que los vamos a dejar ahí y a lo mejor nos sirven para este proyecto o va a ser para otro proyecto o incluso de repente ya estamos muy cerca de entregar algo y es muy fácil venir a recolectar algo que dejamos en alguna etapa del proceso. Entonces es muy importante que generen este repositorio de ideas o de insights que se van quedando por ahí para luego recabarlos. Y también hablando del tema de quien liderea un proceso, pues debe de tener mucha apertura, no casarse con una sola de las metodologías, el que también tenga esta habilidad de orquestar cuando es momento de detener alguna etapa, por así decirlo, y es momento de accionar alguna otra. Entonces sí debe tener conocimiento de alguna de las tres, no casarse con alguna, o también cuando es momento de enfocar, porque así lo requiere el proyecto, de a lo mejor oye, hay que hacer más Lean Startup porque necesitamos validar muchas cosas, pues bueno, sí ser muy consciente que lo requiere en ese momento el proceso de innovación como tal. Pues muy bien. Antes de pasar a preguntas y respuestas, me gustaría compartirles unas referencias de literatura por si quieren explorarla. Hablando de Design Thinking, pues son libros, digamos, de alguna manera de cabecera. Change by Design de Tim Brown, que ese es uno de, digamos, como que las bases de Design Thinking. Designing for Growth, que es una guía muy rápida para poder implementar Design Thinking. También hay una versión de un toolkit. Hablando de Lean Startup, están el Lean Startup de la primera versión que habla del modelo como tal para emprendimiento y está el Lean Startup Way, que si quisieras implementar este mindset emprendedor en la organización, en las compañías, ¿cómo lo harías? Entonces está muy interesante el abordaje que hace Eric Rice. Hablando de Agile, hay mucha literatura en Internet. Scrum es la práctica como que más común y este es un buen libro para comenzar. Scrum, el arte de hacer el doble del trabajo en la mitad del tiempo, de Sutherland, padre e hijo. Y bueno, hablando un poquito también del tema de negocios, que ahí pues está el Business Model Generation de Alexander Osterwalder y que está muy padre, que es el Probando Ideas de Negocio. Se los recomiendo para precisamente esta parte de hacer MVPs, productos mínimos viables. Traen una guía muy interesante desde entendiendo cuál es tu emprendimiento, cuál es lo que quieres probar, qué tantos recursos tienes y qué tantos tiempos tiene. Te marca hay varias rutas de cómo puedes hacer estas pruebas de ideas de negocio.